La carta del gozo es lo que veníamos hablando. Y esta vida que honra a Dios, esta vida que contagia, que anima, es una vida que obedece a Dios, pero con el sentir correcto, que era, como ejemplo del Señor Jesucristo, que era vivir, ¿no?, en esa característica de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. No estimándonos solo a nosotros por nosotros mismos, sino a los demás, ¿no? Y después también, por supuesto, a nosotros. Pero el versículo 19, fíjate que dice, espero en el Señor, envíanos pronto a Timoteo, para que yo también tenga de buen ánimo al tener noticias vuestras, ¿no? Sabemos que Timoteo era el hijo espiritual, por decirlo de una manera, de Pablo. Ya vamos a hablar un poco de los méritos de Timoteo, porque él va a hablar de esas cosas. Pero hay algo importante, hermanos, que quiero destacar. Lo que dice de por qué quiere enviar a Timoteo. Y lo encontramos en el versículo 20, ¿no? Porque aquí Pablo lo está mostrando solamente un deseo. Pero también el versículo siguiente nos dice la motivación de ese deseo. Y es justamente, dice, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjate que Timoteo tenía el mismo sentir que Pablo. Y el sentir de Pablo era el mismo sentir que tenía Jesucristo. Él decía, para mí el morir es ganancia. Yo prefiero ser considerado maldito por amor a los de mi pueblo. Era un hombre que estaba entregado al bienestar de los demás, al interés por los demás. No estimaba preciosa su propia vida. Y mira que Pablo tenía para enorgullecerse de muchas cosas. Pero sin embargo dice la Escritura que lo tenía como basura. El conocimiento que había tenido, que era Jesucristo. Y Timoteo era uno de esos hombres con esas características. Alguien que compartía las mismas de Pablo. Y Pablo compartía y tenía las de Jesucristo. Por ende, Timoteo también era imitador de Jesucristo en cuanto a este anhelo y este sentir. Y esto es muy importante, hermanos, porque esta característica de este sentir está reflejado en todo el Nuevo Testamento, hermanos. De que quiere que todos juntos, nosotros como iglesia, pensemos de la misma manera, teniendo la misma mente. ¿Cuál es esa misma mente y esa misma forma de pensar y sentir? Las de Jesucristo. De mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. El servir los unos a los otros. Todo pastor anhela que su iglesia tenga todos los hermanos el mismo sentir. Pero a veces podemos llegar a pensar, querido hermano, que podemos ser muchos aquí y pensar que podemos pensar de muchas maneras diferentes y lo mismo llevarnos bien. Pero no es la motivación de la Escritura. La misma manera de pensar es a lo que somos llamados, tú y yo. Esa idea de que somos muchos y entonces somos diferentes, entonces pensemos cosas diferentes, no es bíblico. Y en todo el Nuevo Testamento, yo quiero nombrarte algunos pasajes para que entiendas que esta idea que está mostrando Pablo es la idea de Dios y el deseo de Dios para ti y para mí. Que todos pensemos de la misma manera. No estoy diciendo que hagamos las mismas cosas. Estoy diciendo pensar de la misma manera. Y esa forma de pensar igual nos hará hacer muchas cosas diferentes, pero con el mismo propósito. Y ya vamos a ver cómo llegamos a eso. Fíjate qué importante. 1 Corintios 1:10. Fíjate, en una misma mente y en un mismo parecer. No es la idea de Filipenses solamente. Pablo también lo vuelca para los hermanos de Corinto. 1 Pedro 3:8. Finalmente todo de un mismo sentir. Otra vez la misma frase. 2 Corintios 13, versículo de 11 al 13. Escucha lo que dice. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolados, ser de un mismo sentir. No estoy buscando en el griego. Estoy diciendo lo que la Escritura dice. De la misma manera, ni en español clarito. Porque si hay algo que puedo entender desde la Escritura es que Dios quiere revelarnos quién es Él. ¿Y sabes cómo lo ha hecho? De manera y con un vocabulario humano, para que vos y yo podamos entenderlo. En su momento fue el griego y ahora nosotros tenemos una Biblia en español y lo dice de la misma manera. Un mismo sentir, una misma forma de pensar. Fíjate lo que dice aquí. Filipenses capítulo 3, que lo vamos a ver, el 15 y el 16, pero lo nombro. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, o sea que se puede sentir otra cosa. Hay algunos que pensarán no tener la misma mente, ni tener el mismo sentir que nos está llamando la Escritura. Pero ¿sabes qué dice el pasaje? Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. ¿Sabes qué significa? Dios se va a encargar de hacerte entender cómo son las cosas. Yo no me voy a pelear contigo, hermano, si no entiendes cómo es la Escritura o qué dice la Escritura.
Yo te la voy a proponer, te la voy a mostrar, te la voy a reflejar. Y tú harás lo que quieras con las Escrituras. Y si quieres pelearte por las Escrituras, el pasaje dice, allá tú. Pero Dios te la va a mostrar cómo va a hacer las cosas. Porque a todos se nos llamó para pensar de la misma manera en la Escritura, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la forma de vivir como cristiano. Porque acá estamos hablando de la forma de vivir de cristiano. Ni hablar de la teología. Eso, por supuesto, unánimes, unidos. La misma fe, el mismo Dios, el mismo bautismo, todo bien. Pero acá está hablando de la forma de vivir, que es la humildad. Que es mirar a los demás como superiores a uno mismo, alejados del orgullo y la soberbia. Sigue diciendo el pasaje, pero en ello a que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Cuando acá se refiere, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, está diciendo, hermanos, ¿sabes qué? Todos somos llamados a ponerlos en la misma fila. Pero ¿sabes qué dice? Sintiendo una misma cosa. La idea del pasaje, ¿sabes qué está diciendo? Que no solamente que estemos en la misma fila, sino en el mismo sentido de la fila. Porque podemos estar en la fila y uno así, y el otro así, y el otro así, y el otro así, mirando para cada uno para cualquier lado. Estamos en la misma iglesia, pero uno está así, el otro está así, el otro está así, y el otro está así. O el otro está así. No, hermanos. Sentir la misma cosa es ir en la misma dirección, con el mismo propósito, en el mismo sentido. A eso nos está llamando la Escritura. Y estamos hablando de la forma de vivir, el modelo de vivir, las cosas que tenemos que vivir los unos con los otros, en las relaciones, en lo que cuando hacemos algo pensamos en lo que que esa decisión tiene una consecuencia y que esa consecuencia tiene que dar gloria a Dios. O sea que aquí estamos diciendo que, querido hermano, obviamente que va a haber diferentes situaciones en la iglesia y que no habrá un acuerdo a la primera en muchas de nosotros. Pero tenemos que procurar llevar nuestro corazón, nuestra mente, a la mente de Cristo. Porque la tenemos en la Escritura. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, ve a la Escritura. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, cómo relacionarte con tu hermano, tienes que ir a la Escritura. Cómo criar a tus hijos, a la Escritura. Cómo ser un buen esposo en la Escritura, una buena esposa en la Escritura. Y todos iremos en la misma fila y en la misma dirección. Querido hermano, siempre que tengas un problema con alguien, tienes que ir a la Escritura. Porque si aún la Escritura no dice sobre el problema en sí, te puede guiar a poder resolverlo. Porque alguno, normalmente de las dos personas, está equivocado. No normal. Entonces, quizás no hay en la Escritura eso que te dice tú que tienes razón y el otro que tenga razón. Pero la Biblia dice que somos llamados a buscar la paz, solícitos en guardar la paz que nos dio el Espíritu Santo. En lo que depende de vosotros, estás en paz con todos los hombres, dice la Escritura. O sea que no hay excusas para decir, yo estoy peleado un montón de tiempo con mi hermano y ahí estoy. Y así quedará. No, no. Tiene que haber una solución. Porque alguno de los dos está teniendo un corazón de orgullo y soberbia. Siempre y cuando obviamente no hablemos de la Escritura, Si la Escritura dice A y el otro dice B, bueno, ya tú tranquilo porque tú estás en lo que dice la Escritura. O el otro hermano estará en lo que dice la Escritura. Y uno estará equivocado. El modelo del vivir cristiano es ese modelo de humildad, de ver a los demás como superior a uno mismo. Y muchas veces amar significa morir a uno mismo, querido hermano.